¿Cuál es el sueño más perturbador que has tenido? En mi sueño estaba en la escuela y por alguna razón mi dedo se empezó a entumecer y no volvía a su estado normal, por lo que me fui a casa y al día siguiente desperté con el dedo negro. Luego se puso peor y peor hasta que todo mi brazo estaba negro y por alguna razón no podía dejar que nadie lo vea, por lo que lo cubrí. Entonces, estando de nuevo en la escuela, me levanté de la mesa en la cafetería y mi brazo se cayó e hizo un sonido horrible al caer al piso. Ahí fue donde me desperté. Por un momento olvidé que estábamos hablando sobre sueños y pensé que esto en realidad pasó. Tenía este dolor raro en mi pierna izquierda, pero no podía subir las mangas de mis pantalones. Mientras el día avanzaba el dolor empeoraba más y más. Finalmente llegué a casa, me subí las mangas de los pantalones y había un ciempiés gigante en mi pierna. Después de ese sueño le tuve un miedo enorme a los ciempiés. Contexto. Mi mamá falleció de cuando yo tenía 7 años. La noche en que ella falleció, tuve un sueño en el que entraba al cuarto de mis padres para decir buenas noches. Mi mamá estaba acostada bajo las cobijas. Todo lo que podía ver eran sus brazos y hombros saliendo de la cobija. Yo le dije, mamá, y escuché una voz que dijo, aquí abajo. Miré hacia abajo y vi la cabeza de mi mamá con los ojos abiertos y funcionando perfectamente y me pedía que devolviera su cabeza a su cuerpo. 18 años después y todavía puedo recordar la imagen exacta cuando volteé hacia abajo en el sueño. Esto es súper duro. ¿Cómo un chico de 7 años procesa algo como eso? Yo era adolescente cuando perdí a mi padre y todavía tengo pesadillas. Tenía 18 años cuando mi papá falleció después de una prolongada estancia en el hospital con muchas medidas para mantenerlos con vida. Después me sentí culpable por hacerlo pasar por todo eso en vano. Poco después de que falleció, tuve un sueño en el que él volvía a casa pero seguía en coma. Pasaba tiempo con él todos los días después de la escuela, hacía mi tarea y comía junto a él. Un día, después de muchos meses, estaba cansado por lo que me acosté enseguida de él para dormir. Cuando desperté de esa siesta, lo quise tomar de la mano y su mano se cayó. Pegué un salto y vi que él estaba casi todo descompuesto. Con horror, recordé que él había fallecido justo después de volver a casa. Yo había estado en un trauma psicótico. Tuve un recuerdo muy vivo de mí cuidando de él, alimentándolo, bañándolo y cambiándole las sábanas, haciendo mi tarea e incluso durmiendo enseguida de él. Todo eso mientras él llevaba tiempo de fallecido y descomponiéndose cada vez más. Por varios meses. Yo soñé con mi propio funeral y mis 2 pequeñas hijas llorando sobre mi ataúd. Desde la mañana que desperté de ese sueño, dejé mi vicio a masticar tabaco y nunca lo volví a hacer. Una pesadilla que tenía a menudo siempre me espantaba de niño y cada vez tenía más miedo por el final del sueño que nunca pude explicar. Siempre empezaba de la misma forma y siempre fue muy corta. Estaba corriendo por un bosque nevado y muy feo, casi sin árboles y los que había estaban secos. Otras personas iban conmigo. No podía ver a estas personas, pero sí podía escuchar las ramas bajo sus pies. Yo sabía que estaba corriendo por mi vida, pero no sabía qué me perseguía. De repente llegaba a un lago, veía al horizonte y de un segundo a otro todo se ponía muy blanco y brillante, todo alrededor se marchitaba y encogía y el aire adquiría cierta textura. Todo estaba áspero y suave al mismo tiempo, frío y caliente, grueso y delgado. Luego me despertaba sudando y agitado, con todos los vellos erizados y la piel de gallina. La primera vez que tuve este sueño tenía como 7 años y era demasiado joven para entender lo que esto podría significar en la vida real. Ya de más grande, me doy cuenta que lo que yo creía que era nieve, en realidad eran cenizas que cubrían todo el suelo y el aire. Raro, lo sé. Yo tuve un sueño en el que estaba acostado en la cama y la puerta del cuarto se abría de golpe y entraban unos aliens grises y gigantes corriendo y me empezaban a gritar a la cara. Somos humanos. Luego me abrieron la quijada hasta romperla y ahí me desperté. Por Dios, este sueño lo tuve el día después del primer cumpleaños de mis gemelos y como 3 días después de que su madre aceptó casarse conmigo. En mi sueño estábamos enterrando a mis gemelos. Yo estaba llorando y pensaba que estaba viendo a mis padres, pero eran personas que se parecían mucho a ellos. Cuando mi prometida tiró la última palada de tierra sobre ellos, yo me ponía furioso con ella. Luego ella se molestó conmigo porque yo me molesté con ella y me empezó a gritar. Yo la empecé a golpear. Pero en vez de solo 2, yo tenía 6 puños y ella seguía teniendo solo 2. Entonces yo la golpeaba y ella no podía defenderse. En mi sueño seguí haciendo esto por horas y horas y eventualmente ella finalmente fallecía y yo decidí enterrarla junto a nuestros gemelos. Justo cuando iba a tirar la última palada de tierra sobre ella, sus ojos se abrían y eran los ojos de mi madre y vi el reflejo de mi padre en ellos.
Estuve tan agradecido de despertarme en ese momento. Tal vez haya sido similar a los pensamientos intrusivos. He leído que este tipo de momentos son como una prueba para nuestro cerebro sobre el sentido del bien, el mal y lo moral. Tal vez nuestro cerebro crea estas situaciones porque nos sentiremos disgustados y asustados y es como un recordatorio de que nunca haríamos algo como eso. Yo tuve este sueño profundo en el que todo estaba en un mall que solo estaba alumbrado con luz de velas muy tenue y un banquero estaba matando gente. Luego hacía que la gente le entregara sus vidas firmando un formulario que era como un préstamo para que la gente pudiera recuperar a los seres amados que él había matado. Yo veía todo y estaba ahí, pero a mí nadie podía verme. Cada vez que alguien le firmaba por su vida, una vela se apagaba y el lugar se ponía más oscuro. Vi a 3 personas volver de la muerte, pero eran personas diferentes y sin ganas de vivir. Uno era un pequeño que no podía hablar, pero tampoco lloraba ni hacía ruidos. Otra era una mujer envuelta en un chal, sentada en una silla que solo se quedó ahí, viendo a la nada. El último fue una pequeña que estaba sentada a la mitad del lugar, viendo a la distancia. Yo me senté enseguida de ella y le pregunté qué se sentía fallecer. Ella dijo que no era tan malo. De hecho, no extrañas vivir hasta que vuelves a la vida. Y cuando estás viviendo, desearías nunca fallecer hasta que lo haces. Luego pasó lo peor. Ella dijo que estaba bien permanecer muerto. No estabas mejor, pero no era algo malo. Luego me di cuenta que yo era el único que podía ver a estas personas. Y todos los demás solo arrastraban los pies a nuestro alrededor como si fueran zombies. Sin darse cuenta de la muerte, sin notarnos a nosotros y miserables. Me desperté y estaba llorando. Una vez tuve un sueño en el que estaba corriendo de un volcán en erupción. Tenía que escalar una gran pared y estaba asustado porque no podía llevar conmigo a mis perros. También tuve un sueño en el que me perseguía un hot dog gigante, como el doble de mi estatura, y gritaban que tenían hambre y que me iban a comer mientras sostenían un cuchillo y tenedor en sus brazos delgaditos. Yo estaba corriendo por mi vida y fue muy aterrador. No pude comer hot dogs por un tiempo, pero ahora estoy bien. Lo siento mucho por tu trauma, pero me estoy riendo muy fuerte en este momento. Cuando era niño, tuve un sueño en el que estaba caminando por la calle con mi abuelo. Estábamos pasando por un cementerio. Ahí noté a un hombre parado frente a una tumba, vestido de traje y corbata, como los trajes con los que entierran a las personas. Él solo estaba parado ahí. Yo le pregunté a mi abuelo qué hacía ese hombre ahí y él me dijo que esa era su tumba y estaba haciéndole guardia. A mí me daba miedo por lo que apresuré el paso. Volteé de nuevo al cementerio y vi a más gente. Cada persona estaba parada frente a una tumba diferente. Todos con ropa negra. Algunos eran hombres, otras mujeres y otros niños. Yo le volví a preguntar a mi abuelo que si quién eran esas personas y él respondió que ellos vivían aquí, que esas eran sus tumbas. Para ese momento yo estaba muy asustado por lo que empecé a caminar muy rápido. Entonces volteé para ver si mi abuelo me seguía el paso y ya no estaba en ningún lado. Volteé alrededor buscándolo y lo vi parado junto con las demás personas, enseguida de su propia tumba. Me desperté sudando frío. Tuve este sueño en el que me hacía la automorición. Lo peor de todo es que no desperté en ese momento. El sueño siguió mientras yo solo era un espectador. Yo tengo un montón de sueños raros. Hay uno que nunca olvido. En él me desperté en la mañana y hacía mi rutina normal. Tuve un día típicamente normal, fui a la escuela, me reuní con mis amigos, nada en especial. De repente me di cuenta que estaba soñando. Entonces era de mañana y empecé a alistarme para comenzar mi día. Me daba cuenta que todo estaba pasando similar a lo que había soñado. Para la mitad del día estaba muy asustado y todo mundo me preguntaba qué pasaba. Yo les expliqué y luego les decía lo que iba a pasar después. Eventualmente todos me creyeron y estábamos intentando averiguar qué estaba pasando. Ahí es donde el sueño se empieza a hacer borroso. Finalmente me desperté y estaba en mi cama y seguía oscuro afuera. Me senté y me di cuenta que solo tuve un sueño muy raro y mientras lo estaba analizando, me volví a despertar. Esta vez de verdad, o eso espero. En la última parte del sueño, ahí sentado en la cama creyendo que me había despertado de verdad fue lo más perturbador. Yo una vez tuve una serie de pesadillas horribles en el lapso de una semana. 1. Soñé que estaba caminando fuera descalzo y pisé un nido de gusanos que inmediatamente empezaron a enterrarse en mi pie y treparon por mi pierna por debajo de la piel. 2. Soñé que veía a mi hermana siendo disuelta en una alberca de ácido sin poder hacer nada, después de que anteriormente había salvado a un montón de extraños de lo mismo. 3. Soñé que estaba limpiando el ático y cayó un pedazo del techo y un montón de arañas cayeron sobre mí. Yo no podía mover los pies para huir por lo que empecé a manotear desesperadamente.
pero cada vez que lo hacía, caían más del techo por lo que estaba atrapado en una pila masiva de arañas. 4. Soñé que estaba peleando por mi vida contra un cocodrilo en la selva mientras un montón de aldeanos veían sin ayudarme. Me las arreglé para empujar al cocodrilo por un acantilado y después de oírlo caer me asomé por el acantilado y no era un cocodrilo, era un niño. 5. Soñé que mi sobrino, quien casi falleció al nacer y estuvo 3 meses en la incubadora, en realidad había nacido muerto, pero nadie quería aceptarlo y todos estaban arrullando a un bebé muerto mientras yo lloraba solo. Nunca olvidaré esa semana ni esa serie de pesadillas. Soñé que mi casa se quemó porque mi papá no apagó correctamente un cigarrillo. Tenía como 7 años y cuando le conté ese sueño a mi papá él dejó de fumar para siempre. Soñé que una chica se acercó a mí el primer día de escuela. Ella sacó un contenedor con lo que parecía pollo crudo y dijo que quería que yo lo tuviera. Resulta que no era pollo crudo, eran sus labios de ahí abajo que su papá le había cortado. Me desperté de ese sueño muy perturbado. Una vez soñé que yo y mi mamá nos casábamos por algo relacionado a impuestos. Teníamos la boda montada y uno de los invitados dijo: «Esto está mal». Luego nos dimos cuenta que de hecho estaba mal y cancelamos todo y devolvimos los regalos. Me desperté de ese sueño y dije: ¿qué demonios fue eso? Yo soñé una vez que mi abuelo me violó muchas veces enfrente de todos y nadie se daba cuenta. Yo tengo un sueño recurrente en el que un hombre me toma prisionera. Siempre es el mismo hombre, pero algunos detalles cambian. Él me hace cosas pequeñas como obligarme a comer cosas asquerosas, cosas que eran diferentes en cada sueño. Él obligaba a su perro a cuidarme y atacarme. El tipo me abusó. Y en cada sueño de una forma diferente. Mi familia y amigos siempre sabían lo que estaba pasando, pero nunca hacían nada y cuando sí lo hacían terminaban en mi misma situación con ese hombre. Es un sueño horrible y siempre me despierto muy alterado. He tenido este sueño desde hace mucho. Una vez soñé que dormí muy mal, que daba vueltas en la cama por horas. Pero en la realidad había dormido muy bien. El sentimiento que tuve al despertar fue muy raro. Como si mi mente quisiera estar exhausta pero no pudiera.